los hábitos no consisten en obtener algo, o sea, el hábito no está solamente en levantarte hiper temprano todos los días o en bañarte con agua fría todos los días o en levantarte o comer de cierta manera o en adelgazar o no, el hábito no es obtener algo, sino que el hábito realmente es convertirte en algo, en ese algo que pues ya dijimos está orientado por el bien, por Jesucristo como el modelo, como la felicidad y la plenitud, etcétera. Somos las conflictuadas, un combo de amigas con muchas preguntas y por supuesto conflictos sobre cómo vivir nuestra fe como católicas en el siglo XXI. Te invitamos a charlar con nosotras, no importa cuál sea tu posición frente a la iglesia, el catolicismo y los muchos otros temas complejos que están relacionados. Yo soy Daniela Rojas. Yo soy María José Cabra. Y yo soy Andrea Toro. Y queremos que nos acompañes a vivir esos conflictos, porque la verdad, muy maluco estar conflictuadas solas. Hola conflictuadas y conflictuados, bienvenidos a un nuevo episodio de Las Conflictuadas, hoy despertándonos en el mundo y en la vida con esa pregunta constante que tenemos de cómo poder ser mejores, de cómo poder acercarnos más al camino de la santidad, y precisamente de eso queremos hablar, porque hablar de santidad sin entender sobre las virtudes es demasiado difícil, porque necesitamos profundizar en esto para poder seguir ese ejemplo de Jesús, porque al final pues eso es el camino de la santidad y es cómo podemos parecernos más a Jesús, que vino a enseñarnos literal cómo ser, cómo hacer, cómo todo, porque pues uno está muy perdido en la vida. Entonces ahí siempre está ese ejemplo y referente muy claro. Creo que este tema además es muy importante porque en la vida cotidiana hoy en día creo que oímos un montón como de teorías, formas, prácticas de cómo podemos fortalecer ciertos hábitos de la vida. Entonces, para ser más disciplinados, para poder hacer mejores las cosas. Entonces, un montón de talleres que hay de cómo aprovechar tu mañana y cómo no sé qué. Y yo creo que a veces uno se enfoca un montón como en meterse en ese tipo de cosas que de hecho creo que sí son muy buenas y me encanta que se estén hablando tanto. Pero como católicos a eso le deberíamos sumar, entender cómo podemos fortalecer mucho más las virtudes y cómo ponerlas más en oración y demás. Creo que es un tema no tan sencillo, porque pues hay virtudes, hay dones, hay gracias. Yo en lo personal a veces me meto unas confundidas muy grandes de cómo entender qué es qué y cómo puedo algunas cosas practicarlas porque están más en mis manos, otras pues dependen es 100% de Dios. Entonces creo que todo esto es de lo que quisiéramos hablar hoy y también entender cómo de pronto al ser mujer o al ser hombre sentimos como unas presiones de ser más con X o Y virtudes, con X o Y dones, y queremos explorar un poco es qué nos dice la iglesia al respecto de esto, qué nos dice la cultura, y también pues nosotras mismas cómo queremos empezar a ver esto en nuestra vida. Hoy también es un capítulo muy importante porque nos acompaña Mapis León, que es una de nuestras conflictuadas. Ella está en el detrás de cámaras haciendo que todo esto sea posible, siendo un punto de apoyo, de trabajo demasiado importante de este equipo. Y pues ella es bastante más preparada que nosotras en muchas cosas, entonces por eso fue como Mapis ayuda, necesitamos que estés en este episodio, entonces te damos la bienvenida, Mapis, a este episodio que queremos grabar contigo. Hola. No, pues gracias a ustedes, estoy muy emocionada y solo creo que he tomado más tiempo de mi vida en estudiar estas cosas, pero eso lo hace cada uno en su proceso y a su tiempo, entonces es la única diferencia. Pero nada, muchas gracias por estar aquí. Además es un tema que me apasiona mucho porque siento que es como donde se unen realmente como el cielo y la tierra, es como en estas pequeñas cosas de las que vamos a hablar, pequeñas grandes cosas que vamos a hablar hoy, como las virtudes. Entonces súper emocionada de estar aquí. Entramos de una Pues sí, en materia. de una. Sí, hagámosle. ¿Qué son las virtudes? Para después
Sí, para poder después tener la conversación más tranquila de la que hablaba Majo, digamos que en términos como teóricos, teológicos y filosóficos. Las virtudes en términos fáciles son hábitos operativos buenos que están orientados, digamos, a que la persona llegue a esa plenitud que desea y que se plantea. Plenitud que como seres humanos, digamos, todos tenemos en el corazón. Y plenitud que está basada en una verdad de la que hablaba Majo, que es que el modelo, digamos, de ser humano para nosotros los católicos es Jesucristo. O sea, yo por qué quiero practicar estos hábitos operativos buenos para parecerme cada vez más a Jesucristo. Y esa es como una forma de ver la santidad, parecerme cada vez más a Jesús. Entonces, acá hay como una idea también bastante filosófica de qué es lo bueno, digamos, o qué es el bien, ¿no? Que digamos, está detrás de esta verdad de Jesucristo y de las virtudes, y es que el bien es esa vocecita interior o que dirige, orienta a las personas y también a la realidad hacia su plenitud, hacia lo que fueron creados, digamos, hacia su verdad. Entonces ese es el bien, como esa bolsecita interior que te va indicando tú cómo fuiste creado, dónde está tu verdad, cuál es la verdad, y ese es el bien, como esa vocecita de la plenitud. El bien es objetivo, o sea, uno puede, la verdad es objetiva, digamos, para la Iglesia Católica, la verdad es objetiva y se puede conocer. El bien también es objetivo, pero no es impositivo. O sea, tú puedes tener un proceso de discernimiento, oración y decir, ok, esta es mi verdad, esta es mi plenitud, voy a trabajar para ser como más parecida a Jesucristo, pero no es impositivo. O sea, nadie te va a decir como, está siendo muy desorganizada, y Jesucristo no era desorganizado, ¿sí? O sea, como que no hay un poder externo que esté ejerciendo una fuerza sobre ti que te obligue, digamos, a querer ser de una manera o no. Y hay otra idea del bien que es muy chévere, y es que siempre está abierto a más bien. O sea, el bien siempre puede ser más. Nosotros siempre nos podemos parecer más a Jesucristo, y Jesucristo es la plenitud, ¿no? Jesucristo es el modelo, es la meta, una meta perfecta. Entonces, digamos que nosotros no somos perfectos, y por eso el bien siempre está abierto a más bien, siempre podemos ser mejores. Y esto es una idea que a mí me encanta, porque pues no es como por ser antropocentrista o pensar que el hombre es superior o lo que sea, pero el perro ya es perro, el gato ya es lo más gato que va a ser, el árbol ya es lo más árbol que va a ser, las cosas ya son. Nosotros, aunque ya somos, siempre podemos parecernos más a Jesucristo. Y digamos que esta es una idea que a mí me enseñaron cuando iba a empezar a dar clase, y era, educar tiene esta idea detrás, como que el hombre siempre, el ser humano siempre se puede hacer mejor, siempre puede aprender más, siempre puede, y eso es como la idea que está detrás de las virtudes. Y quería como ya para... Ay, me encanta. Sí. Muy, muy buen punto. O sea, la verdad está muy lindo. Y ya como para empezar a la conversación, solo un libro que creo que a Dani también le gusta full, que son Hábitos Atómicos. Este man, James Clear, dice como que, como en esta idea, los hábitos no consisten en obtener algo. O sea, el hábito no está solamente en levantarte hiper temprano todos los días, o en bañarte con agua fría todos los días, o en levantarte o comer de cierta manera, o en adelgazar, o... No, el hábito no es obtener algo, sino que el hábito realmente es convertirte en algo, en ese algo que pues ya dijimos está orientado por el bien, por Jesucristo como el modelo, como la felicidad y la plenitud, etcétera. Claro, no es como la acción en sí misma, sino lo que empieza a generar en uno y hace que entonces ahora María José sea más así, y no María José se levanta a las 7 de la mañana. Sí, como que personificas una identidad mejor de la que ya tenías, como que te hace aspirar a ser una versión mejorada. Total.
Bueno, y que ahí también es clave pensar que hay diferentes virtudes, ¿no, Mapis? O sea, tenemos virtudes fundamentales o cardinales, ¿cierto? Que se llaman, o también las virtudes naturales, pues las que vivimos aquí los seres humanos, y las virtudes teologales. Entonces, pues creería que valdría la pena entrar a mencionarlas rápidamente, que son las virtudes fundamentales, son 4, pues o sea, se han categorizado en 4, digamos, baldes grandes, que son la templanza, la justicia, la prudencia y la fortaleza. Y por el otro lado están las virtudes teologales, que son esas virtudes que nos da Dios, que son las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad. Entonces ahí como en términos generales, como para que todos estemos en la misma página, como para que entendamos las 4 virtudes. Entonces las fundamentales son la prudencia, que es aquella que nos ayuda a discernir y tomar pues buenas decisiones, pues para saber hacia dónde vamos. Que esa es súper buena en lo que decíamos porque es la que te indica dónde está el bien. O sea, la prudencia es la virtud que te muestra, te dice esto es el bien, esto es la plenitud, este es el camino para que seas más feliz, para que te parezcas más a Jesús. Esa es la prudencia y es súper importante. La segunda es la justicia, que es la que nos indica o la que nos permite entender qué se le debe dar a cada persona, ¿cierto? Pues sí, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a Dios, en términos de tiempo, de cosas, de amor, pues cierto, como qué se le debe dar a cada persona. La fortaleza, que es la virtud que nos da la fortaleza y el valor, el valor y la firmeza para hacer el bien y evitar el mal, ¿cierto? Como en momentos difíciles o peligrosos, ¿cierto? Entonces decir como, bueno, de pronto no voy a hacer este negocio porque yo sé que esto me va a llevar un mal camino, qué sé yo, X, Y, Z. Sí. O por ejemplo, como situación que yo creo que le pasa a muchas personas y es un capítulo que queremos hacer y es si una persona tiene ganas de masturbarse, como, ok, sabe que por algo la iglesia dice que no está bien, pero ya al tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo, vendría de la fortaleza. Exacto. Y también de la templanza, que sería la 4ª virtud, Okay. que es la que modera los deseos y los placeres carnales, digámoslo así, ¿cierto? Digamos lo que es relacionado con la comida, la bebida y el sexo. Y bueno, y creo que ahorita hay muchas otras cosas pues relacionadas, pero ese es como... Y para no dejarlo solo en como que constriñe la templanza, yo diría como que orienta esos deseos que tenemos por naturaleza hacia ese bien, esa plenitud y ese modelo que queremos, que es Jesús, más que, porque a veces se entiende la templanza como una caja que no te permite, una jaula, sí. Y es más como esa orientación del cuerpo hacia esa plenitud, como que ya identificamos y que ya concebimos y entendimos como un bien y un modelo que queremos seguir. Que ahí, en relación con lo que hablamos con Rebeca, para entenderlo bien, o sea, no es que sean carnales como solo porque vengan del cuerpo las cosas malas, sino más como por ser humanos y estar en la tierra, ciertas tentaciones que pueden existir, como porque somos humanos con cuerpo, ¿sí? Pero es más como un tema de control. O sea, me acuerdo que una vez yo lo hablaba con un padre, me acuerdo que iba a hacer cuaresma y iba a hacer cuaresma de Netflix, que era como, no voy a ver nada de Netflix, y el padre me dijo, ¿sabe qué es más difícil que no ver? Ver un capítulo, o ver 20 minutos, y que usted sea capaz de parar. Entonces fue como, ok, de pronto no es ver, o de pronto no es no comerme, no parar el dulce completo, sino comerme una galleta, o comerme media galleta. Entonces creo que es como controlar esos temas como carnales. Eso está crack. Está ahí como intenso. Bueno, esas son, digamos, en general, las 4 categorías que de ahí derivan, pues, lo que culturalmente conocemos como las mismas virtudes, como, ay, esa persona es súper querida, ay, esa persona es súper generosa, ay, esa persona, o sea, como que esas cosas que ya que tenemos en nuestro lenguaje diario, en teoría se derivan de estos 4 baldes, pues, o son mezclas, pues, como de estas 4 virtudes fundamentales, ¿cierto? Y ya las teologales, que son la fe y la esperanza y la caridad, la fe es esa virtud de creemos en Dios, ¿cierto? Como yo creo en Dios. La esperanza es esperamos en Dios, entonces esperamos la salvación, esperamos salvarnos, esperamos pues llegar al cielo, estar con Dios, o sea, como la espera, que yo creo que eso
pues genera una dirección muy grande en mi vida personal. Ha sido algo que me ha ayudado mucho, como creo, pues a actuar en el bien, espero. Y el amor, la caridad, no es el amor que tenemos por los demás, sino el amor que tenemos en Dios, ¿cierto? Que de nuevo ahorita más adelante vamos a entrar un poquito más a fondo, pero estas son virtudes que no son humanas, sino que son teologales, o sea, son sobrenaturales, que Dios nos las da en el momento en el que somos bautizados, y en ese momento empiezan a llegar como, o sea, como que Él nos las va fortaleciendo. O sea, no es como, sí, es que yo creo mucho en Dios, y es como, pues sí, tú puedes creer mucho en Dios, pero en verdad también es como Dios dándote esa gasolina como para seguir fortaleciendo esas virtudes. Yo creo que hay algo clave que también es muy recurrente en las conflictuadas, y es la libertad, y es importante que nosotros pidamos por las virtudes teologales. Obviamente Dios está siempre muy abierto a dártelas, o sea, Él ya las da, pero Él también está esperando la libertad del hombre, que es recibirlas, pedirlas, pensar en ellas, ahondar en ellas. ¿Qué significa para mí la esperanza? ¿Qué significa para mí la fe? ¿Qué significa para mí la caridad o esta relación de amor con Dios? Entonces, claramente Dios es hermoso y siempre las da, pero también cuenta con la libertad de nosotras de pedirlas muy específicamente. Aquí hay una cosa que me parece muy linda y leí hace poco, porque además de dato curioso, como en el libro que estoy leyendo, coincidencialmente esta semana llegué a la parte de virtudes, como sin planearlo, entonces cayó perfecto. Sí, o sea, Dios como, mira, prepárate. Y una cosa que me ayuda a entender mucho esta diferencia entre virtudes cardinales y teologales es que las teologales son el camino y fin último hacia Dios. O sea, digamos que solo Dios importan las teologales, y también por eso vienen de Él. Es como, yo tengo fe porque es que es fe en Dios y para Dios y por Dios. Esperanza igual en las promesas que Él me hace y en la verdad que Él me está dando. Y la caridad es porque también es que quiero vivir en el amor, unirme a su amor, recibir su amor. Entonces es, en las teologales todo es alrededor de Dios. En las fundamentales, digamos que nos ayudan en ese camino hacia, pero pues nos ayuda también a relacionarnos con nosotros mismos, con las demás personas, etc. Entonces esa fue como una diferencia que me ayudó un montón a entenderlo, y creo que igual siguen siendo como muchas cosas, vale la pena que cada quien profundice más en esto, como yendo a buscar videos. En verdad hay un montón de material. Hay un padre que se llama Father Mike Smith, que él tiene como una explicación de cada una de estas virtudes. Hay también del Opus Dei como un librito de catequesis donde explican cada una de las virtudes. Se llama Libro Catequesis, Vicios y Virtudes. Entonces, bueno, ir como a buscar otros recursos si quieren profundizar más, porque ahorita no vamos a profundizar como muchísimo en cada una de las virtudes, sino empezar la conversación de conflictos. Que también en libros, después no me acuerdo exactamente el autor, se llama Virtudes, y en ese libro hablan mucho de como de que uno como ser humano tiene dos caballos, como el pasional, así, un caballo negro así que quiere salir corriendo, y está el caballo blanco que es como el manso, ¿no? Y entonces habla mucho de que las virtudes es ese caballo manso que logra mantener el carruaje como andando, como en camino, como en el camino, o sea, no se desvía. Entonces me parece muy chévere. También les vamos a dar esa recomendación de ese libro. Y ahí, como para cerrar este tema, para que sigamos ahí con la discusión, me acuerdo mucho que cuando éramos chiquitas, cuando rezábamos el rosario con mi mamá, mi hermana y yo, mi mamá nos decía, bueno, cada una pida por algo duro. Entonces uno decía, como, quiero pedir por mi examen de matemáticas, ¿no? Como ese tipo de cosas. Y mi hermana siempre pedía, decía, pues me parecía muy lindo, porque yo chiquita no lo entendía, pero me parecía, pues ya que me pongo a reflexionar, era muy lindo, porque decía, bueno, pido por mi examen de matemáticas y porque quiero mucho a Dios, porque lo quiero mucho. Y era como, no entiendo, pues Paula, ¿por qué está pidiendo por eso? Y era como, mi mamá era como, no, porque pues está fortaleciendo su amor por Dios. Y yo decía, pero no entiendo nada. Y me parecía muy lindo, porque creo que es una manera muy linda como de pedir, como porque lo quiero mucho, como porque lo quiero mucho y quiero seguir queriendo. Divina, sí. Paulis, la hermana de Andrea. Divina, esa salió muy bien. Antes de pasar a seguir a la conversación, solo porque no sé si está como también claro esto, que creo que lo hemos dicho, pero no sé si está
súper claro es que sí, es verdad que las fundamentales y las teologales, digamos, son diferentes, digamos, o tienen una naturaleza diferente, sí están muy unidas. Y creo que tiene que ver con lo que decía Majo, que estaba en el capítulo con Rebeca, de pues somos cuerpo y espíritu, entonces las virtudes, digamos, fundamentales y cardinales, humanas, naturales, son la base donde se sustenta la fe, la caridad y la esperanza. O sea, uno no puede ser solo fe, esperanza y caridad, o uno no puede ser solo prudencia, justicia, templanza, bueno, etcétera. Y eso también me parece muy lindo porque es volver al punto de que somos una unidad. Me encanta cómo todo se conecta porque literal en el capítulo de Rebeca y tanto en este, creo que llegamos siempre a un mismo como conflicto, duda, y es una de las cosas que creo que incluso hemos conversado entre nosotras es que pues todo el proceso de ir construyendo estas virtudes, irlas trabajando y demás, a veces pues como que se puede haber sentido o entendido que también las templanzas como que tienen algún tipo de género. Y como que me voy a explicar porque siento que de entrada con lo que han hablado pues de pronto no se ve así, pero de pronto es un tema más desde la sociedad, que hay como unas presiones que vienen de cómo debería ser la mujer, cómo debería ser el hombre. Y creo que una de las cosas que me ha parecido más lindo en este proceso de las conflictuadas es que cuando en su momento lo revisamos más como en conversaciones de nosotras, pues llegamos a que obviamente las virtudes no tienen género, pero como que sí es algo que recurrentemente podemos estar viendo en la sociedad, como de que en estos estereotipos de lo que tiene que ser un hombre o una mujer, y que eso pues también un poco desde el feminismo y pues estas corrientes se ha retado un poco, es como al final pues podemos aspirar a todas las virtudes, ¿no? En la sociedad de pronto se puede entender que las mujeres tienen que aspirar más a la prudencia, a la templanza, pero que los hombres de pronto más a la justicia, a la fortaleza, y ponerle foco a eso de que es un tema que de pronto no está tan atravesado con el género, pues también nos da otro nivel de entendimiento de estas virtudes, ¿no? Que de hecho pues es ahí como uno realmente cómo debería vivir estas virtudes, cómo debería aproximarse a estas sin tener como de pronto no sé, bloqueo o entendimiento de que de pronto por ser mujer necesito unas más que otras. Yo creo que incluso es chévere, mi tema favorito de la vida, la libertad, pero o sea, como que también siento que lo que tú estás diciendo, Dani, y esto que hemos venido hablando, como que también te da la libertad claro, hay una verdad, digamos, general, en el momento en que fuimos creados, hombres, mujeres, bueno, etcétera, pero también hay una verdad muy específica cuando fue creado cada ser humano, independientemente de si es mujer, hombre, etcétera, porque o sea, cada uno está llamado a una plenitud que es muy única también. O sea, sí es verdad que hay como una generalidad y que todos buscamos parecernos a Cristo, pero hay formas muy Majo, muy Dani, muy Andri, muy Mapis de parecernos a Cristo. O sea, también como que Dios cuenta con ese carácter, esa personalidad, esas características específicas que no significan como no vivas esas virtudes, pero yo siento que lo que más me llamó la atención como este capítulo es que el llamado es a vivir todas las virtudes siendo muy tú. Y claro, estamos atravesados por el sexo y el género, digamos, o sea, como que hay una diferencia, digamos, entre hombres y mujeres que pues se hace evidente, digamos, en la vida y que lleva como esta idea de la complementariedad que dice la iglesia que tenemos, pero al final es como una manera muy personalizada de ser Cristo. Y eso creo que la cultura sí lo ha manipulado un poquito, o sea, como que sí le ha metido como cajoncitos. Guidelines que no son. Sí, y nos ha encajonado a unos y a otras en cómo deberíamos ser Cristo. Y yo creo que lo más importante de esto es como cada uno tiene una forma muy única. Sí, que está pero sí muy creo que la creado sociedad nos como contextualmente, ¿no?
O sea, entonces listo, ya en este momento estamos en un momento en el que la mujer tiene mucho más derechos, tiene muchas más cosas, pero sí, obviamente siguen habiendo, pues muchos, ¿cómo se dice? Estereotipos que uno dice, tengo que seguir, tengo que seguir, tengo que seguir. Y pues en verdad el llamado final de Dios y pues sí de la iglesia es amar y ser generoso, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? A nuestra manera y con nuestras, pues, con nuestras personalidades, pues. Que incluso no sé si es como, creo que lo que nos hace entender un poco más esa vaina que ha puesto la cultura, bueno, eh, es así como a veces yo me lo cuestiono, es cuando la gente dice como la energía femenina y la energía masculina. Como que creo que, si bien es claro que somos diferentes, eh, a veces creo que esos comentarios como de esto viene desde la energía femenina y esto viene desde la energía masculina, a veces como que perpetúa unos estereotipos que para mí no tienen sentido. O sea, como tu energía femenina es ser suave, cuidadora, pero porque eso no es también una energía masculina, ¿no? Como eso también debería ser una virtud, bueno, no es una virtud, perdón, como una característica masculina. Al final, ojalá todos los seres humanos fuéramos cuidadores, ¿no? Ojalá todos nos preocupáramos por el bienestar de las demás personas y del planeta. Como que eso traería muchos beneficios y a veces creo que por simplemente dejarle eso a las mujeres, como que se pueden como un poco lavar las manos, como si eso no es mi energía, porque mi energía masculina es de pronto ser determinado, tomar decisiones y demás. Y al final es como si nos centramos en lo que Dios quiere para nosotros y nosotras de ser mejores personas, muchas veces no va a estar atravesado por esa energía femenina masculina, sino como las virtudes que nos aplican a todos y todas. Y creo que eso ha sido como se me explotó la cabeza cuando lo entendí desde esa forma de cómo estamos invitados los católicos y las católicas a de pronto no guiarnos por esas cosas, sino como cuáles son las virtudes que me llevan a parecerme más a él independientemente de mi género. Sí, a mí me hace mucho ruido hablar de energías, Total. pero tenía que decirlo, porque es que es como, pues primero como católicos no, o sea, energías no, y segundo, si es como lo que dice Dani, creo que tenemos unos conceptos, unas bases que nos da la iglesia que nos ayudan precisamente a eliminar como esas barreras, esas cajitas. Entonces, sí, yo creo que incluso como que eso es algo que tenemos que empezar a ser más conscientes en el lenguaje del día a día, de estar hablando tanto como de energías, lados, esencia femenina, masculina, que no exista, sino que de pronto no es lo que más nos determina como personas e hijos e hijas de Dios. Igual yo sí creo, de acuerdo con eso, como, o sea, nuestra identidad sí está muy atravesada, o sea, volvemos al punto que creo que también he sido súper reiterativa con esto, pero somos cuerpo y espíritu, y nuestro espíritu está atravesado por ese cuerpo que tenemos, o sea, nosotras en nuestra forma de ser Cristo somos mujeres, o sea, y eso tiene unas implicaciones en nosotras, o sea, no da igual, ¿sí? Pero todos estamos llamados a vivir esas virtudes. Yo siento que es que la sociedad le encanta como encasillar y encasillar a las cosas. Es como, obviamente, o sea, aquí partimos del hecho de que mi identidad está atravesada por el hecho de que soy mujer, o sea, totalmente, en todos los aspectos de mi vida. Sí, de acuerdo. Pero eso solo como para, eso no me encierra en unas virtudes o me limita en unas virtudes o solo me hace vivir la manera el mundo desde esta feminidad, pero no me limita. Sí, total. Que eso sí, total, total. Y que la iglesia sí lo dice muy claro. O sea, que eso sí me parece muy, pues cuando estamos haciendo esta investigación me impresionó mucho porque la iglesia es muy clara. Uno, pues que Dios nos ve a todos iguales, ¿no? O sea, que todos somos dignos, que todos estamos en el mismo nivel, que todos estamos al mismo llamado que es amar, ¿cierto? O sea, el llamado es genérico para todo el mundo. Ya como uno ama es diferente, claro, pues dependiendo de su personalidad, o sea, no pueden esperar que todo el mundo abrace y dé besos y no, o sea, es diferente, ¿cierto? Pero también sí hace la diferencia de que somos entes, no sé, personas diferentes y que por nuestra sexualidad, por ser hombres o mujeres,
respondemos biológica, psicológica y espiritualmente diferente a diferentes cosas. Entonces hay que ser muy, muy presentes de que está esa diferencia y que más allá de, bueno, porque soy hombre entonces soy superior en una cosa o porque soy mujer soy superior en otra, no. La iglesia sí es muy fuerte diciendo que somos complementarios y esa complementariedad es lo que permite la armonía y que contribuyamos como a esa imagen del mundo que Dios está buscando. Claro, pues porque imagínense si somos todos iguales. O sea, pensando otra vez en Star Wars, si uno ve ¿cómo se llama? Los ejércitos de Star Troopers, o sea, todos son iguales, esa gente no piensa, entonces si fuéramos todos iguales, qué flojera, ¿no? O sea, como que en verdad están buscando como esa complementariedad. Y claro, estamos respondiendo como de diferente manera a nuestra, pues sí, como a nuestra manera de ser. Entonces eso creo que es súper, súper importante. Y pues sí, y estamos viviendo en unos contextos en los que probablemente nos educaron a las mujeres a hacer de X manera. Entonces probablemente estamos más avanzadas en una virtud, pero eso nos lleva a que no tengamos que trabajar las demás. Entonces pues creo que sí es importante como tener eso presente. Total. Y ahí hay una cosa que a mí me conflictuó mucho en algún momento de mi camino de fe. Y es que, bueno, primero no entendía todo este rollo completo de qué eran las virtudes. Entonces se me metió en la cabeza como que tenía que rezar mucho más por la pureza en mi vida. Pero entonces eso en mi cabeza, también por no entender qué era, qué implicaba, se volvió como una obsesión un poco por tener que ser unas cosas que yo no era, que además las virtudes nunca están pidiendo que dejemos de ser como somos, sino que creo que nos permiten parecernos más a la versión que Dios se sueña de nosotros, pero respetando por completo nuestra esencia. Entonces, para mí fue como un dolor de cabeza, me generó mucha angustia porque era como fue pucha, ¿no? Yo mi personalidad que es un poco más como fuerte en el sentido de la manera en la que yo hablo, yo no tengo pelos en la lengua normalmente, entonces era como eso, ¿cómo es compatible con ser una mujer más pura o como sentir y vivir esa pureza? Y ya hoy en día, como que teniendo un poco más de conocimiento y también obviamente herramientas, sé que no es que se me está pidiendo ser el estereotipo de María, la pureza, no, obviamente no es eso, sino todo lo que implica la pureza por detrás, siendo como una de las virtudes que hacen parte de la templanza, que de esto pues tenemos un episodio donde hablamos como de la pureza de intención y es mucho más de cómo mis intenciones y mis acciones vienen dadas, es por lo que Dios quiere para mí, como esa verdadera razón de yo por qué estoy pensando así, haciendo esto de esta manera. Entonces, esto lo comparto porque tal vez otras personas en este momento están como en esa lucha espiritual de, Dios mío, ¿cómo puedo ser mucho más prudente y cómo puedo ser más prudente? Que no se convierta en un camino como de darnos palo, que como seres humanos podemos tener una tendencia muy alta, sobre todo de pronto personalidades como más perfeccionistas y de sentir que no somos suficientes y demás. No darnos palo porque no estamos ya lográndolo, porque como decía Mapis, no es que ya uno llega a un punto de, ay, ahora sí, tengo fe. No, todos los días de mi vida voy a tener que evaluar y pensar y hacer cosas para poder rezar y estar más conectada con la fe. Entonces, desde las teologales hasta las cardinales, como lo mencionábamos, es algo que todos los días tenemos que buscar en la manera en la que somos. También creo que no hay que llegar al punto extremo de, bueno, o sea, enfocarnos en una sola virtud, pero tampoco en querer tenerlas todas todo el tiempo y entonces ahora todas las noches sentarse a pedir todas las virtudes una por una, porque yo creo que puede agobiar. O sea, bueno, a mí creo que me generaría angustia como, Dios mío, no estoy cumpliendo con todo esto, ¿cómo hago? ¿A qué hora voy a alcanzar? Es como que creo que también hay momentos de la vida, hay situaciones, como lo hemos hablado más, creo que justo en estos episodios de esta temporada hay cosas de la vida cotidiana que nos van ayudando naturalmente, como lo es el ejercicio, por ejemplo. O sea, hacer ejercicio nos ayuda a encontrarnos con muchas virtudes de una manera muy tranqui, o sea, sin estar pensando como, no, me estoy despertando temprano, entonces esto viene de la templanza, la fortaleza, y no, entonces eso como que se va dando un poco de manera natural con nuestra vida, con lo que nos gusta hacer,
con las situaciones. También creo que hay situaciones de la vida que nos obligan a trabajar en ciertas virtudes más que en otras. Entonces no es porque lo elegimos, hay veces que sí lo elegimos. Entonces es como esta reflexión de cómo relacionarnos con todo este rollo de las virtudes. Yo ahí también agregaría una cosa y es que en ese camino que normalmente el otro día hablaba de esto con mis estudiantes porque entendemos como perfección como lo perfecto, ¿no? Pero en realidad el significado de perfección es ese acto de ir mejorando, como de perfeccionamiento. Entonces es como el camino, no tanto la meta. Y en ese camino siempre contamos con algo que hablamos en un momento al inicio de este capítulo y es la gracia de Dios, o sea, y el Espíritu Santo y saber que Dios también nos da su ayuda, su empujoncito a través de la gracia para lograr ser cada vez, parecernos más a esa versión plena que queremos de nosotros mismos, que se parece mucho a Jesucristo, buscando que ese sea el modelo. Eso por un lado. Por el otro es que hay una frase que a mí me encanta que tiene que ver con lo que tú decías y es que la verdad se revela con el tiempo. O sea, lo que tú dices, uno no es ya todas las virtudes en un solo día, en un solo momento, sino que la vida te va mostrando que la verdad se revela con el tiempo y tú vas descubriendo qué virtud como necesitas en cada momento. Y ya tenía otra idea y se me olvidó. Que yo creo, Mapis, que con eso que estás diciendo, a la larga lo que todos estamos buscando es ser mejores, ¿no? Y que creo que eso es lo que también Dios busca. Que eso sí, pues me impresionó mucho porque haciendo la investigación de las virtudes teologales, yo siempre pensé como, yo ya las tengo, o sea, eso no hay problema. Y la verdad no, como que haciendo ese análisis, las virtudes teologales se fortalecen a medida en las que nosotros nos vamos volviendo mejores personas. Hay un libro pues muy bueno que, oigan, se lo recomiendo, esto es como un textbook católico, La fe explicada, de Leo J13, pero este señor habla mucho de que recibimos esas virtudes sobrenaturales en proporción a la bondad moral de nuestras acciones. Y esa bondad moral puede interpretarse como el ejercicio de nuestras virtudes fundamentales. Entonces, claro, si nosotros estamos conscientes de que, bueno, tengo varias virtudes a las que escoger, obviamente no obsesionarnos en estar haciendo la lista todas las noches de pero si estoy abierta a mejorar en todas las virtudes, y no solamente en la que probablemente, no sé, contextualmente mi círculo me dice, sino abierta a todas, estoy más cerca a que Dios fortalezca mis virtudes teologales, porque estoy trabajando a mejorar en todo y no solamente en mejorar en mi paciencia, porque yo tengo que ser la mujer más paciente del mundo, porque tengo que ser la mejor hija, la mejor hermana, la mejor esposa, entonces si me dicen cualquier cosa voy a hacer lo mejor de paciencia, y lo demás se me olvida. No, entonces como que a medida que voy mejorando las otras cosas, voy fortaleciendo esas virtudes teologales, que es impresionante porque inmediatamente se conectan, o sea, no es como, Dios me la da porque fui a misa, no, o sea, como que hay una labor humana que permite que Dios trascendentalmente pues llegue a nosotros. Sí, y ahí un ejemplo que estaba intentando pensar como para aterrizar esto, creo que es como con el maquillaje. Entonces, uno tiene que preparar muy bien la piel para que el maquillaje sirva de la mejor manera. Entonces es como que toda esa preparación que tiene que tener la piel de si no está hidratada, si no está limpia, el maquillaje se va a ver demasiado diferente o incluso ni siquiera se va a pegar bien a la piel. Y yo creo que un poco eso pasa con lo que necesitamos hacer desde nuestra realidad humana, obvio entendiendo que igualmente el que pone el maquillaje final solamente puede ser Dios, pero tenemos que hacer un proceso previo, bueno, no solo podemos hacer un proceso previo para prepararnos y eso en verdad sí hace la diferencia. O sea, yo digamos que creo que en estos últimos meses he sentido mucho más cómo se empieza a reflejar esto y es que uno sí está más abierto a la voluntad de Dios y por ende también a recibir estas virtudes teologales y los dones y las gracias cuando uno está practicando unos hábitos que lo ayudan a tener más presente en la vida estas virtudes humanas y cardinales. Entonces yo creo que a todos nos ha pasado
que estamos en momentos o contextos de la vida que decimos, como no, es que sentía una plenitud en mi corazón, me sentía feliz, me sentía bien, me sentía conectada con Dios, vale la pena revisar qué estaba pasando en ese contexto para que yo lo sintiera tan así. Y normalmente es contextos en los que uno también se estaba permitiendo estar más enchufado, más preparado y con la piel listica y limpia e hidratada para que todo lo otro se viera mucho mejor y pudiera como recibirse de la mejor manera. Totalmente. Que aquí viene esta parte que me encantó, que creo que es súper clave que hagamos esa diferencia de gracia, dones, virtudes, porque Sí. se puede poner complejo. Cuéntanos eso. Entonces, vamos por partes. Dones son los dones del Espíritu Santo, ¿cierto? Que son 7, que no sé si rezan oraciones del Espíritu Santo, pero que uno siempre reparte tus 7 dones, ¿no? Que son pues, sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Incluso tenemos un capítulo de estos temas, no me acuerdo exactamente qué número es, pero hay un capítulo de los dones del Espíritu Santo, que de alguna manera son dones que Él nos da para ser pues buenos en algunas cosas, entonces, y son muy tangibles, ¿cierto? Entonces, entendimiento, ¿qué es entendimiento? Que entendemos como lo que Dios quiere de nosotros. Entonces uno literal dice, no sé, lee una encíclica del Papa y la entendió rapidito. Y literal, eso es un don del Espíritu Santo. O literal, Andrés lo tiene, Me encanta. quiero chismosear acá. qué va, fijo no. Fijo yo ahí mentira, no. Pero digamos, es muy tangible. Pero después cuando hablamos de gracia, son esos momentos en los que entramos, o sea, Dios nos da un regalo, es una gracia. Entonces, por ejemplo, cuando nos confesamos, ¿cierto? Uno es como, estamos en gracia, o sea, estamos sin pecados, estamos conectados con Dios, estamos en el culmine, pues como en el peak espiritual máximo, pero no es algo que sentimos, ¿cierto? Es algo que para, digamos, sentir, uno tiene que estar en un estado de oración absoluto, pues como viviéndolo muy en silencio, y es como son esos regalos que nos permiten estar en conexión con Él, que son muy del alma, o sea, son muy, 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 muy internos. Que también tenemos un capítulo de un poco de eso, que es el de sacramentos con Sara, ahí como que se habla full de que es la gracia. Total. Y, digamos, ahí las virtudes teologales, pues son como estas acciones que nos permiten estar más cerca de Dios, entonces la fe, la esperanza y la caridad. Que es muy lindo como se hacen esas analogías, porque nos hablan mucho de que los dones son los lubricantes del alma y la gracia es la energía que nos permite actuar. Entonces es como listo, estamos con esos dones del Espíritu Santo que nos están llevando al entendimiento, a la paciencia, a la ciencia, y ya cuando estamos en la gracia, como que todo se nos clarifica y todo nos fluye. Ahora, es algo que no hemos hablado aquí para nada, solo como para que lo tengan presente, que me pareció muy lindo, y es que a través de los dones, de la gracia y de las virtudes, logramos llegar a tener esos frutos del Espíritu Santo, que es de alguna manera ese premio, ¿cierto? Que aquí se los voy a mencionar, son 12, rápidamente los voy a leer, que son caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia y castidad. Entonces son los frutos como que a la larga lo que nosotros estamos buscando para pues ser mejores personas. Entonces a medida que nosotros recibimos dones, virtudes y gracias, estamos también recibiendo esos frutos del Espíritu Santo, pues que a la larga son los frutos que Dios quiere para nosotros como seres humanos. Que ahí se cruzan algunos, ¿no? O sea, de los que leíste hay unos que se cruzan, que qué lindo pensar que todo está conectado, o sea, como que igualmente lo que decía Mapis al principio, siempre se puede más de lo bueno, o sea, es como que puede ser todo y el fruto también ser lo mismo de eso, porque se vive más y más, como en la caridad, la fe, que pues son cosas tan importantes. Qué lindo que también sean frutos de todo lo otro. Y lo otro que pensaba ahí cuando mencionaste castidad, que todos sabemos que es de nuestros temas conflictuados y también de la mayoría de los que nos oyen porque son de los episodios que más escuchan. A veces queremos empezar por el final, pero si la castidad es un fruto, de pronto uno puede empezar por enfocarse en, ok, si quiero en verdad entender, vivir la castidad, empecemos es por el principio, no queramos correr cuando no sabemos gatear, un poco, o sea, como que nunca lo había pensado, pero claro, se va abriendo el camino y pavimentando la cosa, pues para poder llegar a esos temas que pueden ser más difíciles. Creo que lo que acabas de decir es una epifanía. O sea, luz. Literal.
Ay, no. Que además total. es muy loco cómo se nos va conectando todo lo que hemos hablado. Todo. No Es que en verdad, todo. o sea, las temporadas no pueden estar, o sea, si no planea la temporada, no, o sea, no, o sea, van saliendo muy impresionantes. No, es una locura. Y saben que me impresiona mucho acá reflexiones internas, externas que les estamos compartiendo. Me impresiona el énfasis que está queriendo Dios que tengamos en esta temporada para hablar de cuerpo y espíritu, como la conexión que hay entre todo. Eso creo que es algo que no habíamos tocado de esta manera hasta esta Y que temporada. todos los Y todo capítulos. nos sigue llevando allá. Total. Sí, es que todo, o sea, en todos los que llevamos es un punto fundamental de la Fundamental, conversación. O sea, es como Dios en verdad sí quiere que abracemos esa realidad como de todas nuestras esferas como personas. Todo, no quiere que seamos solo espíritu, o sea, por algo también nos puso cuerpo y el cuerpo nos ayuda a armar terreno para virtudes, dones, etcétera. No, que esto viene, Orcho, nos deja ahí ese conflicto un poco más masticado y que la idea es que pues cada uno lo reflexione para darle un tinte de verdad, como lo hemos estado mirando y como lo hemos estado viendo, y es que en verdad estamos llamados a amar, a ser generosos y a vivir como en virtud y buscando los dones, ¿cierto? Para tener como vidas más felices, pero no estar encasillados en lo que la cultura nos está diciendo, sino también lo que Dios quiere de nosotros, que creo que también tiene muchísimos factores como discernimiento, de oración y de autorreflexión, que a la larga eso es la espiritualidad, ¿no? Estar en reflexión y intentar siempre como mejorar más. Qué lindo. Pues ya como para ir cerrando y resumir y recolectar un poco de todo lo que hemos hablado, que otra vez está todo muy ligado a los capítulos anteriores. Si no se los han oído, por favor vayan y háganse como toda esta temporada de forma muy consciente y muy juiciosa, porque creo que en serio está aportando mucho a esta conversación de cómo se junta el cuerpo y el alma, qué son las virtudes, también profundizar y entender cuáles virtudes hay. Están las teologales, pero también las cardinales. También un poco ir entendiendo pues como esta reflexión de que estamos invitados a profundizar nuestras virtudes para acercarnos y ser cada vez más como Dios, independientemente de nuestro género. Y creo que una de las reflexiones que me llevo yo, que me ha parecido espectacular de todo esto, es como de siempre podemos ser mejores, siempre podemos ser una mejor versión de nosotros, siempre podemos acercarnos más a Jesús, y qué lindo que no sea un camino que no entendemos cómo puede pasar, que no sabemos exactamente qué tengo que hacer, sino que está trazado. Hay algo muy claro que podemos hacer, y es empezar a enfocar nuestra energía y nuestra conversación con Dios a tratar de cultivar estas virtudes. Entonces, pues eso me deja muy tranquila. Tengo muy claro cómo es que puedo hacer este camino, y creo que pues ya también todas y todos podemos tener esas reflexiones un poco más encaminadas. No, yo algo chistoso, oigan, todo el episodio tuve en mi cabeza metida la canción de Viva la fe, viva la esperanza, ¿Cuál viva es el esa? amor. Nunca había como hecho clic que esas son las virtudes ¿Cuál es teologales. esa canción? ¿Puedes cantar un poquito? O sea, Cántale. fe, viva la esperanza, viva el amor. Creo que no la conozco. No, o sea, es un clásico, Sí, un obvio, clásico sí. de la iglesia. Sí. O sea, Bueno, pronto sí. en Medellín no, No, no es se como canta. la novena, Jesús, ven a nuestras almas, es niñito. Ese es un tema. No, eso es de las novenas. No, pero esto no es de No, yo Navidad. sé. Esto es una De canción misa, de sí, sí. misa. Entonces, ese estilo de cosas que pasan en Medellín y no en Bogotá, o Bogotá y no en Medellín. Sí. Ah, ya. Ya, Sí, perdón, no. oiga, tenía que decirlo porque tengo esa canción pegada. O sea, ahorita me va a tocar oírla. Bueno, entonces, pues muy contentas, muy felices de estar haciendo estos capítulos como, bueno, no nosotras, Dios nos está poniendo que los capítulos tengan tanta coherencia y tanto sentido para irnos llevando a estas conversaciones. Entonces, esperamos a ver qué sale en el siguiente capítulo, y nos oímos muy pronto, porque muy maluco estar conflictuadas solas.